Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin paz. I think they are finishing the tables, the other workshops now. So to all the compañeros y compañeras, it's a pleasure to have you here. We have had 3 workshops that have been very stimulating. The first was the student-teacher struggles in times of pandemic. And the final one was on technology and education. We're going to invite the different panelists to share, or the different workshops to share. So in this way, we would like to ask for the synthesis from the different workshops, 5-minute synthesis. So that we can keep them and have them prepared for our report on it. From table 2, of which we began, talked about the situation and conditions in the situation of return, and that was managed by Paul Velasquez. Paul, do you want to take over? Thank you very much, Edgar. It is pretty difficult to try to summarize everything that we saw just in 5 minutes. Our group had many coincidences. I have tried to summarize as much as possible everything that all my colleagues mentioned. Hopefully, I share everything that we covered. I will try to present this individually, and then I'll share with you the collective conclusions. We started with Eduardo Pereira, and his contribution was very clear. He talked about the organization they have to go back. Argentina had to move to the virtual process. He talked about the anxiety of professors had for the kids who did not have virtual tools. And they talked about the social differences in Argentina. There was labor burden. The teaching process lasted all day long, and he shared social dialogue. And the discourse on equal conditions, they talked about the great value of teachers' work. They also guaranteed the salaries of teachers. He talked about also right to disconnection. So they had a specific number of hours working. They delivered 60,000 booklets for all those students who did not have virtual tools to be able to study. They also talked about the addition of 30,000 professors more to teach. Then we listened to our peer Jackson Potter from Chicago. He talked about the fact that schools closed by March. Then they went back to school this year on a hybrid fashion, mainly with a preschool students, like pre-kindergarten. He talked that there was resistance on behalf of certain teachers, basically because of students' connectivity. He talked about kindergarten professors being disciplined because they did not want to go back to schools.
And they did not want to go back to school because they did not have the right conditions to go back. Despite the fact they faced new challenges on face-to-face teaching, there are some students that do not have access to computers, that the state did not help them. And he said that hybrid conditions at present achieved, in some cases, the right conditions to go back to face-to-face education. Jackson also added the fact that they had debate to the right of life as a main topic more than an economic topic. He also talked about the fact that the United States is still considered a threat to the world due to ultra-right people such as Trump and all the policies they are applying within the United States, and especially in the economic conditions of the United States. Then we listened to Gary Fan from Canada. He basically talked about Ontario's perspective. He mentioned that struggles of everyone on returning back to school were very similar to the rest of the countries. He said that governments did not help low-income students. Teachers had to make a big effort to be able to go back to schools. He said that September last year, schools reopened, despite the fact that there were demands on behalf of some teachers for there to be the sanitary conditions, filters to sanitize the air and enhance conditions. No se cumplieron y muchas de esas condiciones hicieron que varias escuelas cierren y nuevamente reabran. Y nos contaba que hubo una experiencia de que hay escuelas que cerraron hasta por tres ocasiones durante todo este periodo. Decía que existe una ley laboral que donde se abran las condiciones seguras para suspender el trabajo si es necesario y que para eso se necesitaba el visto bueno de un inspector de trabajo, pero que a pesar de que tenían esa posibilidad de suspender las clases con este inspector, eran muy pocas las experiencias que ellos tenían. Se planteaba que estaba en un proceso de vacunación principalmente de los jóvenes de 12 a 18 años y que a pesar de eso, aún los docentes hubieron procesos de vacunación muy tardíos que duraron en algunos casos hasta 5 meses. Decía que entre las reivindicaciones que habían pedido ellos como docentes, como sindicato, era que los estudiantes puedan ir con mascarillas a las escuelas, que exista mejor ventilación en las escuelas. A pesar de que eso no se había cumplido, también una de las cosas que no se cumplió era el distanciamiento y se habían aglomerado de estudiantes en varias aulas. Entonces, muchas de estas cosas habían logrado una mejor condición de los docentes con su sindicato y que decían que al inicio de la pandemia, justo unos meses antes de la pandemia, ellos habían estado peleando por un tema de un contrato colectivo para poder firmarlo y que lo habían firmado en medio de la pandemia y dicen ahora que cuando ingresen en un nuevo debate por el tema de un nuevo contrato colectivo van a tener mayor apoyo frente al tema de la población y el apoyo que van a tener por este nuevo contrato colectivo. Y como una última cosa, vieron una pregunta de la compañera Sisa Pacari para los expositores donde se planteaba el tema de la participación o cómo mejorar la participación de los docentes comunitarios y mejorar la relación de los gremios. Ahí respondieron nuestros compañeros planteando algunos de los elementos, principalmente Eduardo contándonos las experiencias de la vinculación del sindicato con el gobierno y el apoyo que el gobierno tiene frente al sindicato. Nos decía que si Macri no se hubiera mantenido en el poder, no hubieran logrado todos estos cambios fundamentales que se logró hacer y que lograron cambiar que la lucha no sea solo una lucha por el tema magisterial, sino una lucha de la sociedad y por una nueva escuela, que creo que era muy importante. También Jackson planteó algo muy parecido, que las condiciones para la estrategia utilizaran algo muy parecido a lo que había planteado Eduardo y que ellos han logrado hacer asambleas muy importantes en la virtualidad, donde tuvieron una gran participación de compañeros. Y obviamente Gary Fenn planteó una experiencia muy importante que tiene que ver con la participación de los afiliados indígenas en Ontario y cómo el gobierno trató de ocultar a los trabajadores, a los docentes indígenas con algunas leyes, pero la población por algunas condiciones sociales y políticas descubrieron una serie de fosas comunes de estudiantes indígenas y que eso hizo o cambió la relación de la sociedad frente al tema de la participación de los docentes indígenas en
su país. Entonces, algunos de estos elementos fueron planteados. Las conclusiones básicamente de Eduardo fueron el poder garantizar el derecho a la educación a pesar de la pandemia, que eso ha llegado en toda Latinoamérica, se refería principalmente al tema de Latinoamérica, y Gary nos planteaba que las preocupaciones por el tema de la vacunación y cómo en su país las vacunas muchas de las veces se caducaron y no fueron entregadas a los docentes. Eso creo que he recogido como los elementos más importantes. Espero no haber descuidado algún tema de los compañeros planteados, pero es lo que creo he recogido de los elementos más importantes de esta mesa, estimado Edgar. Estás con el micrófono apagado, Edgar. Disculpe. Muchísimas gracias, Paul. Decía, es una excelente síntesis que a quienes no estuvimos en la mesa nos pone en conocimiento real de lo que se debatió, de lo que se fue acordando. Y gracias también por el esfuerzo de sintetizar. Es realmente difícil, pero requerimos hacerlo. Los siguientes 5 minutos para insistir en este esfuerzo de síntesis, lo vamos a tener para el tema de pandemia, tecnología y derechos de la educación. La relatoría la va a realizar Pablo Garduño, compañero del Grupo Estudiantil Tiempos Modernos de México. Pablo, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos y todas. Sí, pues es algo difícil hacer la síntesis de la mejor manera por el tiempo y las dificultades técnicas, ¿no? Aquí no cuento con un equipo lo suficientemente veloz para poder seguir el ritmo de la asamblea. Incluso ahorita tengo problemillas para leer el documento que redacté durante la sesión, pero he rescatado algunas de las ideas principales, ¿no? En nuestra mesa, bueno, tuvimos la participación de tres compañeros, ¿no? Empezando con el compañero Larry Cohen, de la BCTF en Canadá, de la compañera Lalila Andrade, de la Red Estrado de Canadá también, y de Roberto Herrera, un compañero profesor de Ecuador. La exposición del compañero Larry Cohen, pues, giró en torno al capitalismo de plataformas en la educación durante la pandemia y bueno, giró en torno a enfatizar y profundizar lo que nos comentaba en su primera participación sobre el mercado en torno a la pedagogía de la vigilancia, ¿no? Todo el lucro que gira en torno a la recopilación de los datos de los estudiantes, de los usuarios, ¿no? Tanto profesores, estudiantes y las familias, a partir de las principales aplicaciones y plataformas que se han impuesto en esta modalidad, en la nueva modalidad virtual. Y bueno, las plataformas y aplicaciones o servicios que que complementan, ¿no? Como los buscadores en general, ¿no? De Google, los buscadores en YouTube y en algunas otras plataformas. Bueno, nos hablaba sobre esto de la pedagogía de la vigilancia, el lucro que gira en torno a ella, y bueno, la influencia que tienen en los comportamientos futuros de los estudiantes, las familias y los usuarios, ¿no? En general. En esta, bueno, se presentó una de las premisas que estuvo presente durante todo el panel, que fue la idea de que la tecnología no es neutral, ¿no? Esta idea no solamente estuvo en la ponencia del compañero Larry, sino también tanto en las otras dos ponencias como en las participaciones que se dieron, ¿no? Sobre la ponencia de la compañera Dalila, bueno, ella principalmente nos exponía un resumen, algunos datos sobre una encuesta que hicieron los compañeros allá, en donde se exponía que principalmente las desigualdades preexistentes a la pandemia se profundizaban, ¿no? Y esto generaba, pues, no solamente
una gran brecha de acceso y seguimiento a la educación, sino, bueno, por la cuestión de insumos y tecnología y condiciones, pues, sino también bueno, a las carencias económicas, ¿no? A las brechas económicas, a las brechas de salud y decantándolo en las nuevas dificultades que se presentaban a los trabajadores de la educación, ¿no? No solamente aumentando desproporcionadamente el tiempo de trabajo, sino también pues secuelas de salud que generó esta nueva modalidad de estar todo el tiempo conectado y bueno, casi la mayoría del día trabajando. Por último, bueno, ahí en la ponencia del compañero Roberto se enfatizaba cómo en la parte sur del continente, pues en donde nuestros países se encuentran con mayores brechas, ¿no? Por la realidad histórica que presentamos, pues nos presentaba él también otros datos sobre cómo se profundizaron y se anchancharon la desigualdad en la vida de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Nos hablaba sobre el aumento también desproporcionado. Bueno, en tan solo un año nos hablaba de que hay más del 10% de la población total que cayó en la pobreza o pobreza extrema, ¿no? Con 1.8 millones de personas, ¿no? Nos hablaba sobre, bueno, esta crisis económica, esta crisis social y la crisis educativa que fue pues impuesta. Bueno, fueron impuestos algunos recortes presupuestales, despidos masivos, deficiente inversión a la infraestructura y y políticas educativas. Nos abundó muy puntualmente con datos sobre esta realidad, ¿no? que empeora en el marco de la pandemia, y puso algunas ideas y abrió la participación del compañero el debate en torno a si en los países de América Latina, ¿no? o los países que desde la perspectiva de la OCDE considera pues en desarrollo, abrió el debate si debemos abrirnos o negarnos a la adopción de la tecnología, sabiendo que, bueno, esta pues en su gran mayoría es propiedad de grandes empresas, de grandes consorcios, ¿no? De grandes empresas. Pablo, sigamos cerrando. Sí, y bueno, Sí, esto último nos ayudó a unas conclusiones más importantes, ¿no? Que no se trata de si aceptamos o no la tecnología, sino que usamos la tecnología para quién y en beneficio de quién, ¿no? Si es para un proyecto de liberación y de los pueblos, ¿no? O si es para un proyecto de pues, reproducir las condiciones sociales y laborales del capital. Eso fue en nuestra mesa, compañeros. Gracias y perdón por... Muchísimas gracias, Pablo, por este aporte a la síntesis general de nuestro primer día de un evento que en verdad avanza muy bien. Tendríamos entonces los 5 minutos de la tercera presentación del panel que trabajó sobre las luchas magisteriales y estudiantiles en tiempo de pandemia, recogiendo también experiencias. La relatora es la compañera Verónica Tenería, de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. Por favor, Verónica, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, si algún elemento queda como, digamos, por fuera de lo que llegue como a mencionar y demás,
Me parece que, como bien lo comentaba el compañero Edgar, tenemos por delante la jornada del día de mañana y todavía unos minutos de hoy para que se pueda seguir como integrando estas otras visiones. Pues bueno, en esta mesa que efectivamente constó de la participación, por un lado, de la compañera Isabel, presidenta de la UNE de Ecuador. También nos acompañó el compañero Marvin, secretario ejecutivo de OCLAE, y también el presidente de PECODE, el profesor William. Y bueno, empezaría por dos temáticas que me parece cruzaron por las participaciones, tanto por las ponencias como por las participaciones que se dieron en este panel. Uno tuvo que ver sobre el asunto de la unidad en torno a la lucha tanto del magisterio como de los estudiantes. En este caso se precisaron algunos ejemplos en torno a Honduras, en torno a México, en torno a Nicaragua y también a Colombia, tanto en luchas actuales, en las últimas coyunturas en torno a la pandemia, pero también en términos históricos, cómo se ha reflejado y la importancia que tiene pues esta relación en el sentido de poder hacer un frente común para afrontar tanto las embestidas a la educación pública, pero también para poder avanzar en esta búsqueda de la educación que se desea o de la educación que se quiere. Y también otra de las temáticas que se tocaron en esta mesa de manera transversal en las participaciones tuvo que ver con aquella que se relaciona en torno a los intereses del gremio, ¿no? El gremio estudiantil tiene algunos intereses particulares, el gremio magisterial también tiene demandas, problemáticas e intereses puntuales, pero que no solamente son como estos gremios los que tienen problemas, ¿no? Sino que también hay ciertas coyunturas que llevan a que estos gremios se articulen con movimientos sociales, con organizaciones, y que tiene que ver con luchas más amplias. Es el caso de lo que nos compartían en el caso de la compañera Isabel, puntualmente nos compartía la experiencia de lucha que han tenido ahora en torno a la pandemia, por un lado por la defensa y por la aplicación de la LOE, pero también cómo viene ahora una lucha muy fuerte por los presupuestos en educación, y también en medio de eso, pues cómo han entablado esta relación con otros movimientos en aras también de los derechos básicos, ¿no? A nivel de la sociedad. El caso de Colombia también nos compartía el compañero cómo se encontraba el terreno educativo, particularmente la lucha actual estaban centrando en torno a poder hacer cumplir los acuerdos que consiguieron en esta coyuntura que tuvo Colombia, pero que también esto los ha llevado a plantarle cara al proceso electoral que viene para el 2022 en Colombia, y también hacerle frente a las problemáticas de derechos humanos que también se encuentran muy presentes en la realidad de Colombia. Este fue otro de los temas, me parece que transversales, de cómo de alguna u otra manera pueden dialogar los intereses de gremio con intereses también de corte nacional. Y hacia el final de nuestra mesa también se colocaba este tema de la importancia de no solamente tener luchas nacionales, sino también globalizar la propia lucha de las y los trabajadores, en tanto pues el propio, en tanto las propias condiciones de precarización en nuestros pueblos, pues se han también globalizado de una u otra manera. Y puntualmente se colocaron algunos ejemplos sobre la situación en la que se dieron estas experiencias de lucha, tanto en Honduras como en el caso de México, de la necesidad justamente de que los estudiantes, en este caso los estudiantes a nivel de la universidad, pudieran generar esta articulación con el magisterio, y se ponía al centro que quienes actualmente a nivel de México pueden enarbolar o han enarbolado esta lucha en el contexto de pandemia en defensa de la educación pública es particularmente el estudiantado normalista, los normalistas rurales. Y también en el caso de Nicaragua, el compañero Marvin nos compartía cómo es que se ha logrado consolidar, digamos, no solamente la defensa de la educación pública o un proyecto educativo en Nicaragua, sino el propio proyecto en Nicaragua, el propio proyecto nacional, a partir de la articulación tanto de gremios estudiantiles como de gremios educativos, priorizando la unidad, y esto junto con la formación de frentes sociales comunes. Y también a nivel de Colombia, esta experiencia de unidad la podemos encontrar en la coyuntura por la que recientemente pasaron en torno a la conformación de un Comité Nacional de Paro, en donde nos compartía el compañero William, como la explosión juvenil que se sumó en esta última coyuntura en Colombia fue un aprendizaje tanto de relación política con los sindicatos,
pero también de cómo aprender a trabajar en torno a la propia diversidad que se localiza. Y bueno, grosso modo, me parece que esos son los elementos que también se virtieron en nuestra mesa. Muchísimas gracias, Verónica. Los tres compañeros relatores, dos compañeros, una compañera relatores de las mesas, en realidad nos han dado un aporte enorme para este evento. Ha sido tanto en contenido como en el esfuerzo mismo de sintetizar un aporte, insisto, que nos ayuda a ir estableciendo algunos puntos. Recuerden que el día de mañana quisiéramos llegar a tener una declaración de carácter político, sin duda, de este evento, y esta síntesis pues sirven de base para componentes de ese documento, así como lo fue el panel inicial y así como será el trabajo posterior. Queda abierto, por supuesto, a todos los expositores, expositoras, que en su momento, y a todos los participantes, compañeros, compañeras, que en su momento tengan ideas de temas puntuales, aspectos concretos que tengan que incorporarse, que lo hagan llegar a la mesa organizadora para poder hacerlo. Creo que lo que hemos discutido el día de hoy ratifica algunos elementos y da nuevas luces sobre otros. Primero, estamos viendo que estamos en un momento histórico, concreto, específico, diferenciado de lo anterior, en el que tenemos en nuestro continente un neoliberalismo recargado, pero es un neoliberalismo que al mismo tiempo se está adaptando a condiciones nuevas, que está haciendo planteos distintos del cómo llevar adelante su famoso consenso de Washington. No es que ha cambiado de naturaleza ni el sistema capitalista ni el neoliberalismo como política de aplicación concreta, pero sí van cambiando una serie de modalidades, de instrumentos, incluso de tecnologías. Esto nos está llevando a un debilitamiento de los derechos en línea general, de los derechos humanos, de los derechos de la niñez y la adolescencia, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los y las docentes. La educación se encuentra amenazada por distintos aspectos que vienen desde esas políticas. La privatización es una, pero privatización que se expresa de múltiples maneras que en última instancia significan poner la educación al servicio de las clases hegemónicas. Pero también se encuentra amenazada en su propio sentido, se encuentra amenazada por cómo las tecnologías moldean la tarea, para utilizar la expresión de Larry Quinn, y cómo al mismo tiempo estos elementos van cambiando o pretenden cambiar a modo de sentido común el pensamiento. Seguimos luchando contra la pretensión de que exista un pensamiento único y que los docentes, las docentes, seamos servidores de ese pensamiento único. Pero así como el neoliberalismo ha considerado los cambios, las transformaciones, etcétera, también los docentes, hombres y mujeres que trabajan en la educación, han sabido actuar con formas nuevas. Primero, para adaptarnos a ese cambio de lo presencial a lo virtual. Pero segundo, para actuar en lo virtual y en lo presencial de una forma tal que podamos confrontar las posiciones hegemónicas. Esto es muy importante. El magisterio no está pasivo, el magisterio no está adocenado y conforme con lo que está sucediendo. Está en búsqueda y en esa búsqueda demuestra estar dispuesto a levantar su lucha. Se ratifica entonces que podemos, y esto tiene que ver con la temática de nuestro encuentro, luchar por una educación verdadera basada en relaciones humanas en las cuales se vivencien los derechos
no los mencionemos tan solo, sino que sean una vivencia cotidiana, permanente, que ponga la tecnología al servicio de la humanidad y no al contrario, que ponga la tecnología al servicio de las mayorías y no de pocos. Esta educación alternativa, esta educación, especialmente educación pública, dirigida a transformar el mundo, como dice nuestra convocatoria, tiene que tejerse. Este es un escenario para ello, no es el único. Hay otros escenarios de otros compañeros de otras instancias que están trabajando en la misma dirección, lo cual debe alegrarnos, lo cual tiene que hacernos pensar cómo vamos juntando estos diferentes hilos en un solo tejido que nos permita cobijarnos a todos y a todas. Hay entonces distintas iniciativas de mucho valor. En general, estas están poniendo como un norte de pensamiento pedagógico, tampoco el único, pero uno fundamental al pensamiento de Paulo Freire. Y creo que eso es importante porque significa que desde lo pedagógico también tenemos las posibilidades de acercarnos, de unirnos, de integrarnos. De modo que hay que trabajar sin duda con pensamiento, pero con acción. Hay que ir a la lucha, pero también a la politización de la educación, a ratificar que necesitamos que esa politización esté soportada, esté apoyada en un pensamiento pedagógico que sea en realidad popular. De aquí salen muchas propuestas concretas. Yo quiero hablar de 3 órbitas en las que estamos hablando entonces. La una tiene que ver con la necesidad de coordinar cada vez más nuestra acción en estos terrenos. La segunda, con el hecho de que requerimos combinar lucha y propuesta, pero la lucha en sí mismo es una propuesta. Volvamos a Freire. El maestro educando we go back to Freire. The professor educating is the professor fighting. Educando. The professor is educating. And this has to be considered, highly considered. This is a struggle for rights, the right to education. Pero no está separado del derecho a la salud, no está separado de los derechos laborales. Les decía, el tema es condiciones de trabajo, pero cuando hablamos de condiciones de trabajo, es condiciones de trabajo de la comunidad educativa. No es solo del maestro, no es solo de la maestra, es también las condiciones de trabajo del propio estudiante, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. ¿A qué aulas regresamos? ¿En qué condiciones regresamos? Y sobre todo y ante todo, ¿con qué pedagogía es que volvemos? La lucha que existe en América Latina y donde cumplen roles muy importantes, por ejemplo, la Internacional de la Educación, pero también las distintas organizaciones y gremios por un movimiento pedagógico alternativo, es realmente una línea destacable de acción de la que no podemos olvidarnos. Entonces, miren, compañeros, tenemos posibilidades de analizar la realidad actual, tenemos la obligación de establecer entonces qué hacer, porque la educación siempre, la educación alternativa siempre tendrá que ver con cambiar el mundo, y tenemos también la tarea de establecer cómo hacerlo, cómo hacer ese cambio de nuestro mundo educativo. Creo que estas son cosas que salen de lo que se ha dicho ahora en los grupos, en la plenaria, etcétera, y también de otros momentos, de otros eventos. Con eso quisiera de alguna manera sintetizar lo de hoy, sin dejar de convocarles que el día de mañana con más ánimo podamos entrar a este debate. María Ramos nos va a dar las indicaciones para aquella tarea. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, en este primer cierre y en los elementos que nos llevamos ya para la relatoría la declaración que daremos a conocer el día de mañana, primero agradecer, pues justo el día de hoy también en la región andina, tanto la Federación Colombiana de Docentes como la Unión Nacional de Educadores paralelamente estaban o están movilizados. Entonces creo que es parte, ¿no?, de lo que está marcando pues este contexto. Así que le agradecemos al presidente de FECODE,
de William Belandia, justo por este esfuerzo, así como a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, Isabel Vargas, así como a todos y todas quienes han hecho posible este diálogo, ¿no? En el, pues prácticamente que cruza todo el continente. Agradecemos a André Gaycon, a Roberto Leger por pues tan importantes aportaciones, así como al compañero Marvin Antonio de la OCLAE, ¿no? Tener la presencia del movimiento estudiantil latinoamericano es para nosotros también muy importante. Y bueno, en este reconocimiento igual al compañero Jackson Potter de Chicago Teachers Union, Gary Fenn de la Federación de Maestros de Secundaria de Ontario y al igual que a la compañera Dalila Andrade de la Red de Estudios sobre Trabajo Docente, el compañero Roberto Herrera de la Universidad de Cotopaxi y Larry King de la Red CPI y también un referente en la Federación de Maestros de Columbia Británica, así como a nuestros moderadores desde la sección 18, al compañero José Raciel. También pues sabemos en términos de lo que representan estas movilizaciones, de todo este trabajo que tienen, que se abran un espacio para mediar estos intercambios, pues es de agradecerles, así como al compañero Fidel García, que es presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, esta solidaridad también y esta... pues este abrazo que siempre dan al movimiento latinoamericano, al movimiento en América, y por supuesto a la profesora María de la Luz Arriaga, quien coordinó la primera conferencia, así como al compañero Paul Bocchi de CUPE Canadá, que pues nos enriquecen y pues esperemos que también en esta construcción a la que nos convoca Edgar para el día de mañana, pues sigamos abriendo estas conversaciones y por supuesto a todo el equipo técnico, ¿no? Que está justo ahí tras bambalinas garantizando que podamos mantener este trabajo, y disculpen también por algunas cuestiones técnicas que ocurrieron en el camino, en el cambio de paneles, pero pues agradecemos su paciencia. Y sobre el trabajo que vamos a realizar el día de mañana, que nos permite ya entrar específicamente, ¿no?, a lo que representan las alternativas a partir de las prácticas pedagógicas, de las experiencias que hay de norte a sur, y lo que nos invita, ¿no?, a promover y construir estas alternativas. Pues contaremos también, ya ustedes podrán revisarlo en el programa, con una participación bastante rica, ¿no?, de varios de los países del continente, de Brasil, Argentina, Colombia, Canadá, México, El Salvador, Chile. Entonces, pues no se pierdan el día de mañana esta discusión, pues todavía se pone mucho mejor. Ya tenemos un piso bastante fuerte en este sentido, y seguimos conectados con el mismo enlace. Al haberse ustedes registrado, el enlace que les llegó al correo electrónico será el mismo para trabajar el día de mañana en los mismos horarios. Y bueno, mañana nos mantenemos solo trabajando en la sala de la Red CEPA, así que pues solamente como recordatorio, las sesiones son bilingües, inglés, español, español, inglés, así que pues si pueden invitar a sus colegas, a sus compañeros, amigas, amigos, pues está abierta esta sesión. Y el aviso para los relatores, la relatora, que nos puedan hacer llegar los materiales, y a nuestros panelistas también, si pueden compartir lo que el día de hoy presentaron. Y bueno, de mi parte sería todo, agradeciéndoles por este esfuerzo, por este encuentro. Y bueno, aquí también a Eduardo Pereira de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina. Muchas gracias también por el apoyo y el acompañamiento, y pues no queda más que agradecer por estos minutos, y pues sigamos tejiendo esas redes, ¿no?, que nos permiten pensar en otra educación distinta, pensar que otra educación es posible, y especialmente fortalezcamos los lazos de acción y los lazos de lucha que caracterizan a nuestros pueblos. Así que muchas gracias y pasen linda tarde. Buenas tardes.